Hola, mi nombre es Cintia Sototaco, soy estudiante de Senati del tercer semestre y curso Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos y mi tema de hoy es trabajos en altura. Introducción. La presentación trata sobre los trabajos en altura, sus riesgos, la normativa que los regula y las medidas de prevención. Se destaca la importancia del uso correcto del equipo de protección y la capacitación constante para evitar accidentes. ¿Por qué se usa de altura de 1,80 m? En Perú se exige proteger contra caídas desde 1,80 m de altura basándose en la norma OSHA de Estados Unidos. Esta obligación está incluida en el Decreto Supremo 024-2016-M del sector de minería. M significa energía y minas. Norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el sector de construcción. Habla sobre la seguridad durante la construcción. Los organismos responsables en Perú son el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ¿A qué se considera un trabajo con riesgo de caída de altura? Es cuando un trabajador puede caer de un lugar alto a uno más bajo, sin importar la altura. Puede pasar tanto en trabajos altos como tareas simples o como subir una banqueta. Lección 1. La normativa nacional. Bien. En el Perú hay varias normas que protegen a los trabajadores que hacen labores en alturas. La más importante es la Ley 29783, que exige la capacitación y su refuerzo con la Ley 30222. Además, el Reglamento General de SST del Decreto Supremo 005 de 2012 obliga a controlar los riesgos. Y si hablamos de construcción, está el Decreto Supremo 011 de 2019 que pide una capacitación especial. Por ejemplo, la ley 29783 fue creada en el 20 de agosto de 2011 y su modificación o su refuerzo fue en el año del 11 de julio de 2014. Lección 2. Análisis de riesgos. ¿Cuáles pueden ser considerados trabajos en altura? Los trabajos en altura son cualquier actividad donde hay riesgo de caer desde un nivel alto, por ejemplo, reparar techos, pintar fachadas, usar andamios o subir antenas. ¿Cuáles son los riesgos a los que se exponen? El riesgo principal es caer de una altura, pero también puede ocurrir accidentes por contacto eléctrico, caída de herramientas, caída de objetos, golpes, sobreesfuerzos, malas posturas y exposición a temperaturas extremas. Identificando el peligro, evaluando el riesgo y aplicando controles. En la imagen nosotros podemos observar qué es el peligro, el riesgo y qué control podemos hacer. El peligro quiere decir qué me puede dañar. Ese ejemplo sería el trabajo de altura. El riesgo es qué me puede pasar. Lo que me puede pasar es que me caiga un distinto nivel. ¿Y qué puedo hacer? En este caso se puede usar un arnés SPDC. Jerarquía de control 5 niveles. Existen 5 niveles de control de riesgos, organizados por su efectividad. La idea es siempre tratar de aplicar los más efectivos primero. Eliminación, que es el más efectivo. Significa quitar por completo el peligro. Por ejemplo, usar controles remotos para evitar que un trabajador suba a una zona elevada. El segundo, sustitución.
Reemplaza una tarea peligrosa por otra más segura. Por ejemplo, usar redes de seguridad o trabajar desde un nivel más bajo. 3. Controles de ingeniería. Son barreras físicas como barandillas, líneas de vida o plataformas seguras. Estas tres, que es eliminación, sustitución y control de ingeniería, son las más efectivas. Ahora de las menos efectivas está 4. Controles administrativos. Aquí se aplican normas, capacitaciones, señalización y se limita el acceso a zonas peligrosas. 5. El menos efectivo es equipos de protección personal, EPP. Es la última opción de protección. Incluye usar arneses, cascos, sistemas, anticaídas, etc. Deben usarse bien y formar parte de un sistema completo. Examen de suficiencia médica. Todo trabajador que realice trabajos en altura debe pasar por un examen médico ocupacional. Esto es obligatorio, dicha por la ley 29783 del artículo 49. Ahora, si nos ponemos a pensar en cuánto es el presupuesto más o menos de la multa si no se llega a pasar, depende de cada empresa, pero más o menos oscila entre los 5.000 soles hasta los 250.000 soles. Capacitación. Todos los trabajadores que van a trabajar en altura deben recibir una capacitación teórica y práctica. Esta capacitación debe dársela a una persona calificada, o sea, alguien que sabe del tema. Si van a usar arnés u otro tipo de sistema de protección contra caídas, tienen que entrenarse específicamente en ese equipo. El entrenamiento incluye a reconocer los peligros de caída, a revisar el equipo y ajustarlo bien, a entender qué limitaciones tiene el sistema, no confiarse de más, quiere decir, a ponerse bien el arnés y engancharse correctamente, a calcular la distancia de caída y saber cuánto espacio se necesita, a elegir bien parte del equipo y a saber qué hacer en caso de una caída, es decir, cómo rescatar o incluso cómo bajarse uno mismo si está colgado, si es posible. Lección 3. Condiciones generales para trabajos en altura. Listo. Esta lección trata sobre las condiciones generales para trabajos en altura, que siempre se deben cumplir cuando trabajamos en altura para prevenir accidentes graves. Primero, la protección personal. Desde 1,80 m ya es obligatorio usar sistema anticaídas, arnés, casco o con barboquejo, y contar con certificado médico anual. Todo equipo debe ser revisado por personal capacitado. Quizás algunos no sepan, pero el barboquejo es lo que el casco sostiene, te agarra acá del mentón. Listo. Luego, el entorno de trabajo. Debe tener pisos antideslizantes, barreras si hay huecos. Los agujeros deben marcarse y taparse bien, y se necesita de buena señalización. También verificar la estabilidad si hay inclinación o vibración. En cuanto a orden y limpieza, las herramientas deben ir sujetas, no en los bolsillos. Todo debe guardarse bien y la basura se retira cuando llega al 70%. Si se trabaja con sustancias peligrosas, también se usa sistema anticaídas, pero lo ideal es no trabajar con esos tipos de químicos en altura. Y por último, en toda labor de altura, debe haber un plan de rescate escrito y conocido por todos, por si ocurre una emergencia. Lección 4. Sistema personal de detención de caída. Eso significa SPDC.
Sistema personal de detención de caída. Listo. Conceptos básicos. Objetivo. Reducir el riesgo de lesiones de caídas, limitando la altura de la caída y la fuerza de frenado para garantizar una suspensión segura hasta el rescate. Arnés de cuerpo completo. Tenemos configuración y anclaje. Configuración vamos a hablar. Es minimizar la distancia de caída de altura libre, evitar contacto con niveles inferiores y reducir el balanceo. Anclaje. Ubicarlo lo más alto posible, nunca debajo de los pies. Usar líneas cortas o autorretráctiles para reducir la distancia de caída y desaceleración. Autorretráctil es para evitar caídas largas y reducir el impacto en el cuerpo. Listo. Ahora, todos los SPDC incluyen como mínimo 3 componentes. El A es el punto de anclaje. Es lugar estructural donde se fija el sistema. Debe estar lo más alto posible para reducir la distancia de caída. Existen anclajes permanentes y temporales. El B, arnés de cuerpo completo. Es el equipo que sujeta al trabajador y distribuye las fuerzas de detención en caso de caída. Es el componente principal del sistema anticaídas. El C, conector o línea de anclaje. Uso de arnés como el punto de anclaje. Puede incluir eslingas, absorbedores de energía o líneas retráctiles. Su función es detener la caída y reducir su impacto. Una eslinga es una cinta de carga. Clasificación de arnés de cuerpo completo. Existen 4 tipos de arnés de cuerpo completo para trabajadores en altura. Trabajos en altura, perdón. Está la clase 1, que es la clase A, la clase 2, la clase D, la 3, clase E, 4, clase P. Hablaremos de la clase A. Su función principal es detener caídas, diseñado para soportar el cuerpo durante y después de una caída. Tiene un punto de fijación en la espalda, entre los omóplatos, escápulas. Por si no saben qué es escápulas, son huesos planos y triangulares que se encuentran en la parte superior de la espalda. Estos huesos que tenemos. Bueno, no sé si... Ya. Este tipo de arnés es obligatorio para trabajos en altura donde hay riesgo real de caída. Arnés de cuerpo completo, clase D. Función principal es posicionamiento de trabajo para trabajar con las manos libres. Cumple los requisitos del tipo A, pero además tiene un punto de fijación adicional a nivel de la cintura para sujetarse a estructuras mientras se trabaja. Importante, este tipo no se usa solo para detener caídas, sino para asegurar al trabajador mientras realiza tareas en altura. Listo. Arnés de cuerpo completo clase E. Diseñado para acceso a espacios confinados. Cumple también con los requisitos del arnés de clase A. Tiene elementos de fijación deslizantes en los hombros que permiten al trabajador mantenerse casi en posición vertical mientras está suspendido. No se debe usar para detener caídas. Se usa para descender o ascender en lugares reducidos, como tanques, pozos, etc. Arnés de cuerpo completo clase P, la clase 4. Diseñado para ascenso y descenso controlado, como escaleras de estructuras o postes. También cumple con los requisitos de clase A. Permite que el trabajador adopte una posición sentada mientras está suspendido, gracias a los puntos de fijación especiales. No detiene caídas. Solo es para posicionarse con manos libres. O sea, así.
Los puntos de fijación deben ser centrales o en pares simétricos. Posicionamiento SPDC en altura. Sirve para mantener fija a la persona en superficies verticales. En ejemplo, le tenemos la imagen como en postes, mientras trabaja con las manos libres. Pero ojo, esto no detiene caídas. Siempre debe usarse junto con un arnés o un sistema anticaídas. No se usa en superficies horizontales. En este caso está en vertical, obviamente, porque es un poste. Lección 5. Subsistema personal para detención de caídas. SSPDC. Tipos de subsistemas personales para detención de caídas. Estos sistemas minimizan la distancia y fuerzas de una caída, utilizando componentes como estrobos, amortiguadores que controlan la desaceleración. La fuerza de impacto no debe superar las 1800 libras y solo se permite un dispositivo por sistema, sin múltiples conexiones ni líneas retráctiles combinadas. Existen 5 tipos. El primero es en base a un estrobo amortiguador de impacto que absorbe la energía de la caída. 2. Línea de vida autorretráctil, se bloquea al detener la caída. 3. Línea de vida temporal, se instala provisionalmente. 4. Línea de vida vertical permanente, se fija a estructuras. 5. Riel vertical, guía segura para subir o bajar con anclaje. Listo. 2. Subsistema personal de detención de caídas en base a línea de vida retráctil. Tenemos en la imagen el punto de anclaje, línea de vida autorretráctil y arnés de cuerpo completo. El 3 es subsistema personal de detención de caídas en base a una vida vertical temporal que se instala provisionalmente. Ahí tenemos el punto de anclaje, el dispositivo para detención tipo deslizante, arnés de cuerpo completo, masa de atracción. 4. Subsistema personal de detención de caídas en base a línea de vida permanente. Se fija a estructuras, escalera instalada, permanente, línea de conexión, arnés de cuerpo completo, dispositivo para detención tipo deslizante y riel vertical. El 5 es caídas en base a una riel vertical. Guía para subir o bajar un anclaje. Arnés de cuerpo completo, dispositivo para detención tipo deslizante, línea de vida. Lección 6. Ganchos, anclajes y líneas de vida. Ganchos. Deben tener seguro con doble acción para abrirse. Anclajes. Diseñados, probados e instalados por personal calificado. Independientes de anclajes de suspensión, no usar pasamanos o barandas como anclaje, salvo diseño especial. Resistencia mínima de 2.268 kilogramos o 5.000 libras. Consultar al supervisor si no conoce la resistencia. Conectores. Seleccionados según condiciones de uso. Deben ser compatibles entre sí. Usar correas o abrazaderas específicas para vigas. Abrazaderas son piezas que sujetan o unen tubos y vigas son elementos horizontales que soportan cargas en techo o pisos. Listo. Líneas de anclaje, posicionamiento o restricción. No se deben amarrar nudos. Líneas de posicionamiento solo para tareas específicas, nunca para detención de caídas. Soldadores deben usar líneas metálicas, no sintéticas. Estrobos. De una sola pieza, verificados por el supervisor, registro de autorización. Partes de una línea de anclaje. Ganchos de pico, de lora, para anclaje en anillo de arnés. Absorbedores de impacto,
ganchos o mosquetones para puntos de anclaje, línea de acero, línea de poliestireno, ganchos y anclajes. Están los mosquetones. El mosquetón es un conector que se usa para unir el arnés con el punto de anclaje o con otros equipos. Tiene tres partes importantes: estructurero estándar, carabinero, electricista, ring rebar, giratorio americano. El conector en sí es el cuerpo del mosquetón y sirve para unir los equipos. Están, por ejemplo, miren, líneas de anclaje con observadores de impacto, que tenemos estrobo con amortiguador, estrobo con doble cabo de vida, estrobo corto, riel o cuerda vertical, amortiguador independiente, líneas de anclaje sin observadores de impacto, correa de fibra sintética simple, correa sintética de largo ajustable, cuerda de nylon trenzado, líneas de anclaje autorretráctiles, como retráctiles de cinta o retráctiles de cable de acero. Partes de un mosquetón. La puerta. No, perdón, el conector. El conector en sí es el cuerpo del mosquetón y sirve para unir los equipos. La puerta es la parte que se abre y cierra sola, con resorte o bisagra. Cuando la sueltas, debe cerrarse automáticamente. La abertura es el espacio máximo por donde pueden entrar otros componentes cuando la parte está abierta. Líneas de vida. Las líneas de vida deben ser de cuerda sintética o cable de acero, únicas, en buen estado y con instalación hecha por personal calificado. Los anclajes deben soportar al menos 22 kN por persona. Las horizontales deben estar bien tensadas y aprobadas. Las verticales son de uso individual y todas deben tener un factor de seguridad mínimo de 2. Riel vertical. Instalaciones anticaídas, redes y líneas de vida. Sistema fijo instalado en sentido vertical como escaleras o torres. Permite el uso de un carro deslizante que siga al trabajador y es de uso individual. Riel horizontal. Instalado en estructuras horizontales, techos, vigas, permite el desplazamiento lateral de un carro o deslizador. Puede usarse por más de una persona si está diseñado para ello. Línea de vida vertical. Cuerda o cable en sentido vertical, con sistema deslizante, uso individual, ideal para ascensos y descensos. Línea de vida horizontal. Cuerda o cable tensado entre dos anclajes horizontales. Permite el movimiento lateral asegurado, puede ser temporal o permanente. Líneas de vida con riel vertical y horizontal. Línea de vida o riel horizontal, que es este que está, a ver, este. Deslizador horizontal, obviamente este, y línea de vida retráctil, arnés de cuerpo abierto ACC. Aquí podemos ver todo lo que se tiene que hacer. Listo. Lección 7. Punto de anclaje. Punto de anclaje. A ver. Es un punto seguro de sujeción, o sea, agarrar, del sistema personal para detención de caídas a la estructura disponible. El anclaje debe cumplir con los siguientes requisitos. A. Resistir una carga mayor o igual a 2.226 kilogramos, o sea, 22 kilonewtons por trabajador conectado. Es mucho. B.
Ser independiente de cualquier anclaje que vaya a ser usado para suspender o soportar plataformas de trabajo, andamios, plataformas móviles, escaleras, etc. C. Adaptarse al tipo de trabajo a desarrollar, a la instalación y a la estructura disponible. Los sitios en los cuales se instalará el anclaje deben ser seleccionados para reducir la posible distancia total de caída libre. Evitar los riesgos en las caídas tipo péndulo. Péndulo significa que está así, al aire, más bien de aquí para allá, tipo balanceo. Disponer de suficiente espacio libre para no golpearse contra ningún objeto. Listo. A ver, elementos de conexión, conectores y puntos de anclaje. Nota. Bueno, les voy a presentar primero el de cinta, el cable de acero, para tuberías, para techos, para vigas, cáncamos, pernos de anclaje, argolla de flexible y argolla de rígida. Ahora, en las notas vamos. El empleador debe garantizar que los anclajes cumplen con los factores de seguridad. Estos pueden incluir acero, vigas, equipos pesados o anclajes diseñados que sean móviles o fijos. La otra nota. El anclaje no debe colocarse por debajo del trabajador para evitar aumentar la distancia de caída libre. Lección 8. Caída libre. Cálculo de la energía de impacto. El trabajo en altura es una actividad de alto riesgo, ya que expone al trabajador a múltiples peligros como electrocución, quemaduras por calor, radiaciones UV o IR. Bueno, ya sabemos que UV es radiación ultravioleta, IR es infrarroja que causa estrés térmico. Golpes contra estructuras u objetos en movimiento, cortes, heridas punzantes y lesiones musculoesqueléticas. Sin embargo, el riesgo principal es más crítico. Es la caída libre a distinto nivel, lo cual puede tener consecuencias graves o fatales, dependiendo del entorno y la tarea específica. Ahora vamos con el cálculo de energía de impacto. EI significa energía de impacto de caída. M, masa total del cuerpo. H, altura entre piso y cuerpo. G, constante de gravedad, es decir, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y aquí vemos un ejemplo de cómo sería el cálculo. Listo. Espacio de caída libre. No se debe usar un sistema con estorbo amortiguador si no hay suficiente espacio libre de caída, ya que el trabajador puede impactar con el suelo u obstáculos. La distancia debe hacerse reduciendo la velocidad de forma progresiva. Se deben considerar los siguientes factores para definir el impacto de caída. Caída libre. Mientras mayor sea la caída libre, mayor debe ser la extensión del amortiguador y el espacio libre requerido. Con dispositivos retráctiles la caída es menor, pero se deben seguir las especificaciones del fabricante. Peso del trabajador. A mayor peso del usuario, mayor será la extensión del amortiguador y la extracción de la línea de anclaje al detener la caída. Margen de seguridad. Si la caída es mayor o igual a 0,90 metros, no sé, debe asegurarse un espacio libre suficiente bajo los pies del usuario para evitar lesiones incluso por rebote al detener la caída. Distancia de detención. El estrobo o dispositivo retráctil se extiende durante el frenado al detener la caída. Eslogación. Mi celular, por favor. La eslogación del arnés para el cuerpo completo.
El punto de fijación del arnés sube cuando se aplica la fuerza al detener la caída. Altura del usuario. A ver. Ya. La distancia entre el punto de fijación y los pies del usuario. Factor de caída. El factor de caída indica cuánto caerá libremente un trabajador antes de que el sistema lo detenga. Factor 0. Caída libre nula. El punto de anclaje está al nivel del arnés. No hay mucha diferencia. Factor 1. La caída libre equivale a una vez la distancia entre el trabajador y el anclaje. Factor 2. La caída libre es el doble de la distancia entre el trabajador y el anclaje. Mucha diferencia. Ya se pasó. Cálculo de espacio de caída libre. No la tengo. Ya. A ver. En la imagen es LC igual a LE más EA más ET más E más S, perdón. Donde el LC significa espacio libre de caída debajo de un usuario para evitar colisiones con el piso o una estructura. ET, estructura del trabajador. LE, longitud del estrobo. EA, elongación del amortiguador de impacto. MS, margen de seguridad. Aquí podemos observar, creo que aquí nos explica más detalladamente. Ahí está, LT. Argolla en D. Ahí está la argolla en D. Este debe ser el espacio. ¿Sí ves? El libre espacio de caída. LE, EA. Y bueno, ya. Esto es. Ay, y me olvidé de decir. Listo. Listo. Cálculo de espacio de caída libre. Otra vez. Punto de anclaje, distancia total de caída estimada 18 y medio pies, o sea, 5 o 6 metros, 5,6 metros. Antes de la caída, aquí se puede ver, después de la caída, ¿cuánto cayó? 1 metro, casi 2, altura de trabajador entonces. 6 pies, 6 y medio, ya, sí. Caída de balanceo. La caída con balanceo es un movimiento en péndulo durante una caída por mal diseño del sistema. Aumenta el riesgo de impacto, requiere más espacio libre, puede causar lesiones graves y dañar el equipo si roza superficies filosas. Aquí podemos ver nosotros, ahí está, el trabajador o quien sea, está ahí. Se tira porque quiere, se balancea porque quiere. Y miren, aquí es lo que se dice, puede rozar en superficies filosas y se puede romper, pero creemos que es un material resistente. Restricción de caída. La técnica de restricción evita caídas al impedir que el trabajador llegue al borde o zona de riesgo, usando un anclaje y equipos adecuados. Ventajas. Impide totalmente la caída, no genera cargas dinámicas. Limitaciones. Solo es aplicable en situaciones y entornos concretos. Requiere un diseño y montaje muy cuidadosos con equipos y técnicas específicas para garantizar que el operario no alcance la zona de riesgo. Aquí está probando de que, miren, es como estar al borde. El borde, y aquí prueba de que no lo va a tirar, prácticamente, lo está sosteniendo la cuerda. Listo. Ascenso seguro, equipo de detención contra caídas en Y. La técnica de restricción evita caídas al impedir que el trabajador llegue al borde o una zona de riesgo usando un anclaje y equipos adecuados.
Bueno, aquí ya nos explica más que obvio. Muerte segura, advertencia. Nos explica el nivel de las caídas y todo eso. Lección 9. Selección, mantenimiento, inspección y sustitución. ¿Cómo seleccionar un sistema personal para la detención de caídas? La selección de un sistema personal de detención de caídas, para su correcta selección se debe considerar personal calificado, debe seleccionar el sistema antes de iniciar el trabajo, evaluación de riesgo y condiciones de trabajo. La selección del SPDC debe considerar riesgos y condiciones del entorno, adaptación del equipo y las características anatómicas del trabajador. El equipo debe ajustarse al trabajador si pesa más de 100 kilos. Consultar al fabricante. Compatibilidad con los CPPs. Los componentes del SPDC deben ser compatibles y seguros para funcionar juntos. Certificación de calidad. Los componentes del SPDC deben estar certificados y no interferir con otros equipos. Nota. Se debe analizar la movilidad y las distancias a obstrucciones, incluyendo riesgos por efecto de péndulo de caída. Marcado y etiquetado. Los arneses de cuerpo completo deben disponer de un tipo de etiqueta permanente con la siguiente información. Debe incluir fabricante, identificación de producto, año y tipo de fibra, indicar uso, advertencia y leer instrucciones y marca con las cintas con A. Aquí podemos observar la imagen cómo tiene que venir eso, el arnés, para que así sea, bueno, de buena calidad y que no haya ni un accidente. Vemos ahí marca, fabricante, proveedor, arnés, lote, modelo y con la clasificación A, pero también depende de cada trabajo. Recomendaciones para el control de los sistemas personales de detención de caídas. La protección que ofrece un sistema personal de detención de caída solo se logra completamente si las personas que lo necesitan reciben capacitación sobre su uso y mantenimiento y revisión periódica. Las personas que lo necesitan se presentan algunas actividades para mejorar la gestión de la protección personal. Recepción y entrega de los equipos. Quien recibe y quien entrega debe saber verificar equipos. Recepción y entrega de los equipos otra vez. Y quien recibe y entrega los equipos otra vez. Listo. Recomendaciones para el control de los sistemas personales de detención de caídas. Otra vez, mantenimiento de equipos. Almacenar en buen estado, y revisar si no se usan por mucho tiempo. 2. Si el equipo se moja, debe secarse de forma natural, sin usar fuentes de calor directas. 3. Limpiar los equipos sin dañar sus materiales, tras contacto con sustancias. Limpiar con jabón neutro, secar a la sombra y en ambiente seco. Ahí podemos ver la imagen cómo lo hacen. Listo. Revisión de equipos. El sistema personal de detención de caídas debe inspeccionarse regularmente para asegurar su correcto funcionamiento. Factores como desgaste, suciedad, radiación UV, humedad, abrasión y químicos que puedan dañarlo. Por ejemplo, abrasión significa desgaste o daño en superficies. Creo que ya se sabe eso. La revisión rutinaria. Antes de cada uso, el usuario debe inspeccionar etiquetas, correas, costuras, partes metálicas y plásticas, verificando el desgaste, daños, corrosión, etc. Revisión periódica. La inspección detallada hecha por personal calificado. Revisa los mismos puntos de la rutina, se registra en la ficha y se decide si el equipo es aprobado o rechazado. La revisión detallada se recomienda cada 6 meses, ajustando la frecuencia según el ambiente y uso tipo de equipo.
Listo. Sustitución de equipos. Si el equipo ha sido utilizado para detener una caída, tanto el estrobo como el amortiguador de impacto y el arnés de cuerpo completo deben ser retirados inmediatamente de circulación. Aquí nosotros podemos ver cómo, a ver, miren, esto ya está roto, ya está sucio para colmo y está bien desgastado. Esto no nos sirve a nosotros, no sirve, así de simple. Lección 10. Barandas y redes de seguridad. Barandas y redes de seguridad. Las barandas de protección colectiva se usan para proteger a los trabajadores de caídas en aberturas o desniveles mayores a 1,80 m en obras y construcciones. Estar a 100 o 115 centímetros desde la plataforma de trabajo, tener la capacidad de soportar 91 kilos de fuerza horizontal en una dirección. Es mucho. Incluir una baranda media a 50-55 centímetros. Incluir un rodapié de 10 centímetros en lados opuestos. Ahora, ¿qué es un rodapié? Creo que se entiende. Es una barrera o borde que se instala en el suelo y evita que objetos caigan al vacío. Bueno, ahí la imagen ya se entiende. Redes de seguridad. Las protecciones colectivas limitan o impiden caídas cubriendo todos los huecos y soportando el peso de una persona como margen de seguridad, incluso desde 2 pisos. Ya sabemos qué son las redes. Esto evita totalmente todo y debe soportar el peso de una persona adulta, obviamente. Más que eso. Lección 11. Andamios y plataformas. Ahora, en esta imagen no dice mucho, pero este es un andamio. Ahora, ¿qué norma hay esto? Normas, ya, por ejemplo, está el PERI, Layer, ULMA. Por ejemplo, el ULMA es de España y los demás, que es PERI y Layer, son de Alemania. Son de buena calidad, eso sí. Y ahora, estas tienen otro tipo de normas, no están aquí, pero sí, obviamente se venden aquí. Está, por ejemplo, las normas internacionales en 12.8.10, en 12.8.11 o ANSI. ANSI, listo. Este es un ejemplo de una plataforma. Andamio, perdón. Debe estar bien construida, instalada. Listo. ¿Qué es un andamio? Es una estructura provisional utilizada para realizar trabajos en altura. Está compuesta por diversas partes que permiten un acceso seguro, perdón. Cualquiera que sea el tipo de andamio que se arme, deberá ser sólido, estable y resistente. Todo andamio debe ser sólido, estable y completo. La falta de cualquier componente puede generar desequilibrio y accidentes. Aquí está. Todo lo que se utiliza para eso. Andamio colgante. Aquí vemos el ejemplo de que, por ejemplo, lo pueden utilizar para hoteles, así, pero rascacielos, por así decirlo, ya que midan más. Es decir, los andamios colgantes son estructuras suspendidas por cuerdas o cables que se elevan o descienden manualmente. Andamio de caballete. Es una estructura básica que posee un armazón y una plataforma. Ahí podemos ver. Plataformas elevadoras móviles. Plataformas elevadas y jaulas suspendidas deben cumplir normas de diseño, tener mantenimiento e inspecciones previas registradas y visibles. El personal debe usar arnés con línea de vida anclada en la canasta y los operadores deben estar certificados, personas calificadas.
Plataformas elevadoras móviles, otra vez. Ahí tenemos varios ejemplos de cómo pueden ser. Lección 12. Uso de escaleras. Ubíquela a una distancia de la pared que sea de 1/4 de largo de la escalera. Ya podemos ver el ejemplo. Esta es la distancia que debe mantener para que esté bien equilibrada. Compruebe que supere por lo menos 1 metro de la altura hasta la que va a subir. Coloque tacos antideslizantes en las bases de los largueros. Nunca use escaleras fisuradas, empatilladas o quebradas. Queremos buena calidad. Uso de escaleras de tijera. La manera correcta ya podemos ver, verificar la escalera, no se extienda más allá de su alcance, agarre firme, suba mirando de frente a la escalera, zapatos de suela antideslizantes, peldaños limpios, asegure los zapatos, superficie firme. ¿Cómo no usarla? Situaciones de alto riesgo, mire, sobre extenderse más allá del alcance, sin agarre firme para escalera, utilizando últimos 2 peldaños. Aquí no debería estar las herramientas. Un accidente, todo puede pasar. Uso de escaleras telescópicas. La manera correcta, no se extiende de más. Agarre firme, zapatos antideslizantes, peldaños limpios. Se podría decir que es lo mismo que es la anterior imagen. Ahora, uso de escaleras. Escalera, tijera. Puedo ver la sujeción, el agarre quiere decir superior, escala, sujeción inferior, zapata antideslizante. Para que no se vaya la escalera para allá. Así. Tapadera, escala, zapata antideslizante y 30 grados aproximadamente. Lección 13. Nudos y cuerdas. Nudos y cuerdas. Esta unión de 2 cuerdas con un nudo, miren, acá solo puedo decir ejemplos. Acá están ya unidas las cuerdas, acá te da muestras de cómo amarrarlas, cómo debería ser, Debido al comportamiento de este nudo es necesario dejar al menos 20 centímetros de cabo y hacer un nudo de seguridad, un nudo de pescador doble. Este es nudo de 8. Nudo de unión, nudo de pescador doble igual. Miren. Listo. Nudos de cuerdas, nudos autobloqueantes. Acá sí hay muchas. Por ejemplo, nudo Prusik, el nudo de anclaje. Aquí se puede ver ejemplos. También valles trinque. Reduce la distancia de la cuerda en condiciones de aleatorio aproximadamente 12%. Uso de anclaje se puede usar de una sola mano. Es fácil desatar tras la allá. Acá hay ejemplos de nudos. Lección 14. Ahora, plan de rescate. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pasa si hay un accidente en altura? Nosotros, ¿qué debemos hacer? Capaz no podemos ayudar a nosotros mismos, pero lo mejor es esperar a un personal calificado. A ver, hay que tener en cuenta que en caso de accidente, el operario puede llegar a estar en situaciones comprometidas para su vida. En zonas alejadas o con altos riesgos, una respuesta rápida de los compañeros es vital. Además del análisis de riesgos, debe haber un plan de emergencia y formación de primeros auxilios. A la imagen podemos observar qué pasaría. Ahí está la persona que se quedó inconsciente capaz y ahí está la otra persona que lo debe ayudar para bajar y llegar a una zona segura. Tipos de rescate. Está el método directo vertical. Es una técnica rápida de rescate en altura. Se evalúa al accidentado, se accede con el método más adecuado como rappel. Ahora, ¿qué es rappel? Técnica para descender por una cuerda.
Se fija en cabos de anclaje al arnés en puntos estratégicos para una evacuación vertical, evitando agravar lesiones o golpes contra estructuras. Ahora, el siguiente, que es el método indirecto, vertical. Se evalúa al accidentado, se accede a él, se monta un sistema de rescate con doble anclaje o polipasto si es necesario. Ahora, polipasto, ¿qué es? Sistema de poleas o cuerdas o cadenas que sirve para levantar o mover cargas pesadas con menos esfuerzo. Es decir, que la carga pesada sería pues el accidentado. Se le asegura al sistema, se verifica el alcance de cuerdas, se libera del anclaje original y se le desciende con cuidado, asistiendo desde el suelo si es necesario. Listo. Lección 15. Primeros auxilios. Ahora, ¿nosotros qué debemos hacer? Es un concepto básico, así breve. Por ejemplo, evalúa la escena, asegura que el área antes de intervenir, verifica el estado del accidentado, compruebe si está consciente y respira. No lo muevas innecesariamente, podría tener lesiones internas o en la columna. Llamar a emergencias de inmediato. Aplica primeros auxilios básicos si tienes información, como control de hemorragias, RCP, etc. Ahora, ¿qué es RCP? Reanimación cardiopulmonar. Algunos no saben. Ya. Mantén al herido abrigado y tranquilo. Nunca actúe solo. Coordina con compañeros y sigue un plan de emergencia, que son los 3 pasos. Proteger, alertar y socorrer. Ahora, uso del arnés 1. El arnés debe colocarse correctamente, bien ajustado en el ingle y cintura. Los elementos deben distribuirse equilibradamente con conectores sin entorpecer movimientos ni quedar colgado. Se debe usar la talla adecuada según el trabajador y la altura. Aquí podemos ver nosotros, ya sabemos. Ahí está haciendo. Ya. Ahora este es arnés 2. Sostén el arnés por el anillo D trasero y sacúdelo para que las cintas se acomoden. Desabroche y suelte las correas del pecho, piernas y cintura si están abrochadas. Coloque las correas sobre los hombros, asegurando que el anillo D quede centrado entre los omóplatos. A esto me refería. Estos son, a ver. Listo. Ajuste las cintas de las piernas y conéctelas a los herrajes de la cadera. Luego abroche el cinturón si el arnés lo tiene. Abroche la cinta del pecho a la altura media y ajústela para fijar las cintas de los hombros. 6. Ajuste las cintas para que el arnés quede firme pero cómodo. Coloque los sobrantes en las presillas. Esos 6 pasos fáciles para salvar vidas. Gracias.